tardes. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Olarte Kulki, soy médico gastroenterólogo del Hospital de la Policía. Y el tema que voy a hablarles a continuación es un tema relativamente sencillo, si se puede usar ese término, que es la gastritis crónica. Así que vamos a empezar con el tema. A ver, un segundo. Me avisan, por favor, si pueden ver las diapositivas. Sí se puede observar, doctor. Muchas gracias. No soy tan bueno con la tecnología como quisiera. Muy bien. Muy bien. Ok. El tema de hoy, como ya les dije, es sobre la gastritis crónica. Ok, empecemos. El objetivo de la clase del día de hoy básicamente es conocer el concepto actual de gastritis crónica, que ya es un tema ya bastante difundido hace buen tiempo. Tratar de comprender en parte cómo se dividen las diferentes categorizaciones de gastropatías, incluyendo las gastritis o incluso las mucosas sin inflamación. Tratar de entender en parte la principal etiología de la gastritis crónica, que en la mayoría de casos es el Helicobacter pylori. En parte algunas otras etiologías, pero no vamos a andar muy a fondo de ello, básicamente va a ser tema del Helicobacter pylori. Y principalmente, lo más importante de la gastritis crónica es conocer la progresión de la enfermedad. Eso es lo más importante en el día. ¿Por qué es importante estudiar y entender la gastritis crónica? ¿A qué nos podría llevar a tenerlo? Ok. Entonces, la definición de gastritis principalmente difiere bastante entre los mismos pacientes, entre los clínicos, los endoscopistas, incluso los anatomopatólogos, porque los pacientes mismos le dicen a todo gastritis. Me duele el estómago, debe ser gastritis. Tengo muchos gases, es gastritis. Estoy con náuseas, es gastritis. Incluso los mismos médicos y los mismos médicos que realizamos endoscopía decimos muchas veces, mira, tiene nodularidades tipo gastritis o esas evaluaciones son por gastritis. Cuando en realidad lo que ya se ha planteado hace mucho tiempo es que la definición de gastritis se defina como la inflamación microscópica del estómago. Es decir, la forma correcta de definir la gastritis es mediante un estudio histológico. O sea, básicamente un estudio hecho por un patólogo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se define la gastritis? Pues es la presencia de linfocitos a nivel de la lámina propia, el tejido conectivo, y comúnmente no siempre, está asociado a una actividad inflamatoria epitelial dada por los neutrófilos. Todas las demás condiciones que pueden afectar al estómago y que no están involucradas en una inflamación como tal, se conoce como gastropatías, que son enfermedades o patías, por así decirlo, del estómago. ¿Ok? Entonces, eso es lo principal que tienen que entender. La gastritis no es un término clínico, no es un término ni siquiera endoscópico, es un término histológico. Entonces, la gastritis crónica, como su nombre lo dice, es la inflamación crónica del estómago. Su principal etiología por lejos es la infección del Helicobacter pylori. Es la principal etiología. Existen muchas otras etiologías de gastritis crónica, pero la principal es la infección por Helicobacter pylori. La prevalencia de esta enfermedad está bastante disminuida en países desarrollados, en los cuales hay buenos sistemas sanitarios y hay muy poca infección, incluso reinfección de esta bacteria, Helicobacter pylori. La gastritis crónica es el principal factor de riesgo para desarrollar úlceras pépticas y también, que es lo más importante, el desarrollo de neoplasias del estómago. Y las principales o los principales neoplasias que pueden dar es el adenocarcinoma
y el linfoma mal, que es un linfoma muy peculiar dado principalmente por la presencia del Helicobacter pylori. En base a la gastritis existen tres tipos. Existe la gastritis antral difusa, que es mejor dicho, es el prototipo dado por la enfermedad o la infección del Helicobacter pylori, la cual puede empezar en el antro y luego puede ir avanzando, usualmente avanza hacia el resto del estómago por cuerpo y fondo. Existe la gastritis atrófica metaplásica ambiental, ¿no? Environmental, los siglos en inglés EMAG, que básicamente es por otros daños ambientales, ya sea por el tipo de ingesta, por radiación, etcétera. Y la otro tipo se conoce como la gastritis atrófica metaplásica autoinmune, ¿ok? Ese es el AMAG, ¿no? Autoinmune. Las dos últimas no son tan frecuentes como la antral difusa, que es la más clásica de todas. Ahora, ¿qué ocurre en la gastritis crónica? La gastritis crónica es el inicio de una serie de cambios en la mucosa gástrica que va a llevar a la larga, no siempre, no en todas las personas, tiene que ver también con varios factores genéticos, factores ambientales, una serie de factores, pero que pueden llevar a una persona a desarrollar finalmente el cáncer gástrico. Y ese es el principal problema de la gastritis crónica. ¿Ok? También por otra parte pueden generar úlceras, pero el principal problema a la larga es el desarrollo de cáncer gástrico. ¿Ok? Y la cascada de Pelayo-Correa explica esto, ¿no? Tenemos una mucosa normal, la cual después, por varias etiologías, la principal, el Helicobacter pylori, forma la gastritis crónica. Esta gastritis crónica, con el tiempo, por el daño inflamatorio crónico, se va a atrofiar. Esta mucosa genera una gastritis atrófica. Con el tiempo, esta gastritis atrófica, por los cambios inflamatorios, desarrolla una metaplasia. Recordemos que la metaplasia es el cambio de tejido, de un tejido que corresponde al lugar donde encontramos por otro tejido que no corresponde a ese lugar y que es, digamos, tiene la forma de otro tejido epitelar distinto. Es la metaplasia. La principal metaplasia que ocurre por la gastritis crónica atrófica es la metaplasia intestinal. Posteriormente a eso, se genera una displasia y finalmente desarrolla un carcinoma o un adenocarcinoma gástrico. En estos pasos entre la gastritis crónica hasta la displasia pueden haber varios factores etiológicos. El principal es el Helicobacter pylori, existe la gastritis o metaplasia, si quieren decirlo, autoinmune, la presencia de virus de Epstein-Barr, que no es tan frecuente en nuestro medio, la ingesta alta de sal, los compuestos nitrogenados o nitrosos, que es frecuente en Asia, el hecho de fumar también es un componente que puede desarrollar eh, cáncer gástrico en pacientes con gastritis crónica. Y esta básicamente la cascada, cuando se compone la correa, que explica cuáles son los pasos que ocurren en el cuerpo, específicamente en el estómago, hasta llegar a el cáncer gástrico. El principal punto en donde nosotros usualmente detectamos las lesiones es aquí, en la metaplasia intestinal. Usualmente podemos ver gastritis crónica, todo hablando desde el punto de vista histológico. Podemos ver gastritis crónica, podemos ver gastritis atrófica, que usualmente cuando hay gastritis atrófica ya hay metaplasia intestinal. Y esos son los puntos donde nosotros vemos el seguimiento de los pacientes. Y ha llegado una parte de displasia o de cáncer, ya sea temprano o avanzado, tenemos que actuar. Hasta aquí se puede hacer seguimiento. Una vez que aparecen estos componentes, ya tenemos que actuar, es decir, retirar la lesión, si es una lesión visible o no. Muy bien, la gastritis crónica, como ya le expliqué, tenemos la forma de gastritis central difusa que usualmente afecta solamente al antro, que con el tiempo puede afectar al cuerpo y fondo del estómago. Tenemos la gastritis atrófica metaplásica ambiental, en la cual hay focos de daño. Estos focos medio marrones son daños metaplásicos, en los cuales es una mezcla entre daño ambiental, es decir, ingesta de sal, tabaco,
compuestos nitrosos y también la presencia de Helicobacter, que genera mayor daño inflamatorio y puede causar metaplasias, ya sea en banda o en parche. Usualmente la metaplasia crece en parche, por si acaso. Y la gastritis atrófica metaplásica autoinmune, que principalmente ataca al cuerpo y fondo gástrico y muy poco al antro. Y usualmente no hay presencia de Helicobacter, o también puede haber. Muy bien. Eh, Otro punto importante en ver en la gastritis crónica son los síntomas. ¿Y cuál es el principal problema con los síntomas? Que hay una baja relación entre la actividad histológica, o sea, si hay un infiltrado a nivel histológico inflamatorio leve o moderado o severo, o hay gran actividad histológica, no hay una buena relación con los hallados endoscópicos y con los síntomas. O sea, puedes tener un paciente que histológicamente sea una gastritis leve, o a veces ni siquiera una gastritis, una gastropatía reactiva, otro tipo de lesión, con muchas lesiones erosivas en endoscopía, o sea, un estómago dañado visualmente, y que el paciente esté tranquilo, sin molestias por ahí, un leve disconfort abdominal, y que se hace una endoscopía porque le tocaba un seguimiento o por cualquier otra razón se hizo una endoscopía y listo. O pacientes que tienen esto, gran sintomatología, tienen mucha, para explicar los síntomas específicos, tienen bastante ardor en epigastrio, no tolera a veces la dieta, y cuando le hacen una endoscopía el estómago está normal. Y le tomas biopsias y tienes una citis leve. Entonces, no es raro, en realidad es muy raro ver un paciente que tenga pocos síntomas, endoscopía muy normal, y la patología también esté una gastritis leve o un poco de actividad. A su vez es difícil ver de repente un paciente que tiene mucha sintomatología o una endoscopía bastante florida con muchos hallazgos endoscópicos y al momento de tomar la biopsia tenga una actividad marcada o severa. No, usualmente no hay mucha relación entre los síntomas y los hallazgos endoscópicos y la actividad histológica. Eso es lo más frecuente en realidad. Inclusive hay un grupo de pacientes que son asintomáticos. Es decir, tamizaje por N motivos, de repente es un paciente cuyo familiar directo, su papá o mamá, ha tenido un cáncer gástrico en alguna ocasión y ya está en una edad avanzada, de repente 50, 55 años, y deciden hacerse una endoscopía. Les preguntas, no tienen ninguna molestia, les hacen una endoscopía, alguna otra lesión, tomas biopsias y encuentras una gastritis crónica. Y el señor o la persona, el paciente, no tiene ningún síntoma, nunca ha tenido problemas, siempre come lo que quiere y está feliz, solamente por descarte, y eso es muy frecuente. Entonces, sintomatológicamente hablando, uno no puede determinar una gastritis. Y el estudio de la gastritis no se basa en síntomas, en realidad, sino se basa en los hallazgos histológicos. ¿De acuerdo? Pero existe un grupo de síntomas conocido como dispepsia o síndrome dispéptico que sí se puede relacionar a la gastritis en algunas ocasiones. ¿Y cuáles son ellos? Es el dolor o el ardor en el estómago o en el epigastrio específicamente, tener hinchazón abdominal o sensación de abalonamiento, como los pacientes te dicen, yo siento que me lleno y se me hincha el abdomen cuando como, a veces esto no necesariamente al comer, pasado unas horas de comer, tener náuseas o eructos constantes o excesivos postprandiales, o sea, después de comer sienten que eructan bastante. También la sensación de plenitud rápida después de comer, que se conoce como saciedad o llenura precoz, y que comen normalmente la cantidad que siempre comen, de un momento a otro sienten que comen un poco menos. Hay días que comen bien, hay días que normal, o sienten que tienen saciedad prolongada, o sea, comen en su desayuno, llega la hora del almuerzo, no tienen hambre, se siguen sintiendo llenos, llega la noche, se siguen un poco llenos, y después, entrar la noche, recién como que ya sienten que la comida les digiere, así te refieren los pacientes, y ya pueden comer. Todos estos síntomas se conocen como dispepsia. Y ese es el término correcto que uno debería usar cuando se trata de síntomas relacionados a una gastritis. Porque muchas creo que tengo gastritis porque me está ardiendo. No puedo saber si tiene gastritis. Lo más probable es que sí, pero no puedo decirlo. El nombre correcto médico sería lo que usted tiene es un cuadro de dispepsia.
con los síntomas relacionados a los problemas digestivos del estómago. ¿De acuerdo? Además, los pacientes con dispepsia pueden presentar lo que se llama signos de alarma. ¿Por qué es importante los signos de alarma? Normalmente cuando un paciente tiene dispepsia o cualquier cuadro dispéptico, de inicio, si son personas jóvenes, menor de 40 años, no se suele indicar una endoscopía. Pasado los 40, sí se podría indicar una endoscopía. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos, usualmente, cuando no son pacientes nuevos o son pacientes jóvenes, en general, cualquier paciente solemos preguntar signos de alarma. Son señales que nos pueden indicar de que la causa del problema es un poco más peligroso de lo que podría ser una dispepsia común en un cuadro de gastritis quizás o una gastropatía. ¿Y cuáles son estos signos de alarma? Disfagia, es decir, la dificultad para deglutir los alimentos. Sientes que de un momento a otro sienten que la comida se queda a mitad del pecho y dicen, no, doctor, yo paso la comida y la siento en el pecho y demora en pasar y tengo un poquito de agua para poder pasar y ese es un síntoma de alarma. Otro es la anemia microcítica o algunos pacientes te dicen que han tenido algún tipo de sangrado. Pero si hay un paciente que tiene dispepsia, es decir, no sé, ardor, sensación, cualquier cuadro de dispepsia, y tiene una anemia microcítica no explicada, es un signo de alarma. Otro es la baja de peso no explicada. O sea, no es, si es un paciente que es un paciente, digamos, obeso, pero que está yendo al gimnasio, está haciendo dieta y empieza a bajar de peso, se entiende que su dieta y su régimen de ejercicio es lo que está haciendo bajar de peso. Pero es un paciente que su dieta siempre ha sido la misma, está comiendo normal, pero que de repente ya tiene llenura precoz de manera continua y ya está comiendo un poco menos, o a veces no tiene mucho apetito y baja de peso de manera súbita, eso ya es un signo de alarma. Los síntomas nocturnos también, es decir, la mayoría de los pacientes los síntomas son postprandiales o durante el día, pero hay unos pacientes que a veces se despiertan en mitad de la noche porque tienen muchas náuseas o de repente esto sienten que quieren botar gases y eruptan bastante, por dar un ejemplo. O se despiertan porque empiezan a sentir un ardor fuerte en el abdomen o en el estómago y eso es un síntoma o un síntoma nocturno. Finalmente, otro síntoma de alarma o signo de alarma importante es la intolerancia oral, es decir, pacientes que comen, tienen náuseas, incluso llegan a vomitar. Puede pasar una vez, de repente en los 2 o 3 días, lo mismo. Están comiendo y de repente como que vomitan y están con vómitos constantes. Eso es un signo de alarma. ¿Y por qué se menciona el signo de alarma? Porque estos signos de alarma, la indicación, si es que lo tuviera, es una endoscopía urgente, porque muchos de estos síntomas pueden ser dados por patologías orgánicas de peligro, úlceras, neoplasias u otro tipo de patologías. Por eso es importante reconocer estos signos de alarma. Si un paciente con dispepsia no tiene los signos de alarma, no hay mucho problema. En realidad, puedes incluso manejarlo primero de manera clínica o médica, con el tratamiento que ya le voy a decir después, y ya después programar con calma una endoscopía si es necesario o algún tipo de estudio de Helicobacter pylori, que es la principal causa. Entonces, el diagnóstico de una gastritis crónica es estrictamente el estudio de una biopsia gástrica hecha por una endoscopía. Para la toma de las biopsias existe algo que se llama protocolo de Sidney. El protocolo de Sidney es cómo se deben tomar las biopsias en el estómago. En el estómago se tiene que tomar 2 biopsias del antro gástrico, una de curvatura menor y otra de curvatura mayor, una biopsia de la incisura angularis y 2 del cuerpo gástrico, de curvatura mayor y de curvatura menor, uno de cada uno. Pueden ser más biopsias que salgan del protocolo de Sidney porque este protocolo es de un punto de vista aleatorio, las tomas de muestra, pues sí. Si existen zonas sospechosas de metaplasia o de displasia, usando una visión especial del endoscopio que se conoce como cromendoscopía, que puede ser virtual o con tinción, sí se pueden tomar biopsias.
Se aconseja que cada muestra sea un frasco separado o agruparlo de acuerdo al tipo de lugar donde se extrajo. Las dos de antro en un frasco, las otras dos de cuerpo en otro frasco separado para su lectura, y la muestra de insusura puede ir en el mismo frasco de antro o separado. En algunas guías recientes hablan de que si tú tienes cromendoscopía y tienes la capacidad de determinar algunas zonas que endoscópicamente sean muy sospechosas de metaplasia o displasia, puedes tomar biopsias de esas zonas de metaplasia, las que crea conveniente, llevarlas en un frasco separado y en otro frasco zonas que no haya metaplasia para la lectura o el, digamos, el diagnóstico de Helicobacter pylori, que también es una forma de verlo, aunque no está tan, digamos, categorizado o regulado, pero la forma estándar es con el protocolo de Sidney. ¿Y por qué se usa el protocolo de Sidney? Sí, porque es el lugar, vamos en el primer cuadro, es el lugar donde con mayor frecuencia se encuentra el Helicobacter, ¿no? En la zona del antro, hasta un más del 50%, 60% se puede encontrar en esa zona. En la incisura y en el resto del cuerpo gástrico, más o menos de un 21 hasta un 30%, sumamos 12 más 21 son un 33%, y en muy poco porcentaje ya en el fondo gástrico. Tomando de esto solamente de anticuerpo, ya tenemos bastante posibilidad de encontrar un Helicobacter pylori sin que se nos escape el germen. Lo mismo con el protocolo de CITE en relación a las zonas de atrofia. Como pueden ver aquí, 50 y 61% de veces empieza la atrofia a nivel del antro, ese cuerpo ya 26.9%, y también zonas de metaplasia. Por eso es importante reconocer y saber dónde va uno a tomar las biopsias usando el protocolo CITE, que es un buen protocolo si se sabe usar bien. Y también ayuda porque no todos los centros tienen cormendoscopía virtual o cormendoscopía con tinción, y es bueno saber, si no uno tiene digamos, la tecnología para detectar metaplasia, lo mejor sería utilizar el tema del protocolo de Sidney, ¿no? Se utiliza en curvatura menor del antro, o se realiza en la curvatura menor del antro a 1 o 2 centímetros del píloro, igual que en la curvatura mayor del antro a 1 o 2 centímetros del píloro. Incisura angularis, se toma una muestra y a más o menos 6 8 centímetros por curvatura mayor se toma la biopsia del cuerpo, y a 3 a 4 centímetros de la curvatura menor se toma la segunda de cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a hablar sobre el causante principal de la gastritis crónica, que es el Helicobacter pylori, un germen creo que ya muy conocido por todos nosotros. Es una bacteria gram negativa flagelada de forma helicoidal o espiral. Su infección causa la gastritis central difusa. Esta afecta inicialmente las capas superficiales de la mucosa para luego ir profundizando sin generar mayor daño. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Las citocinas quimiotácticas inducidas por el Helicobacter pylori van a generar un infiltrado inflamatorio agudo persistente inicial, que son los neutrófilos, o la presencia de neutrófilos. Y a la vez esta va a coexistir con una inflamación crónica por el tiempo que está el germen, ¿no? Que ya va a aparecer linfocitos, las células plasmáticas y los macrófagos. Toda esta aparición se ve en el estudio, perdón, en el estudio histológico. Muy bien. Ahora, endoscópicamente hablando, se podría determinar cuál es digamos, cuál es un patrón de mucosa que nos podría determinar si es que ya uno tiene o no la infección de Helicobacter. Sí, existe un patrón que es muy sugestivo de la presencia de Helicobacter y se conoce como la gastropatía nodular o micronodular. ¿Ven cómo se forman ciertas como nodularidades o pequeños bultos que no son pólipos en sí? Ya, esta formación se conoce como patrón micronodular o nodular, y ese tipo de gastropatías, recordemos que todas las lesiones en el estómago no se dicen gastritis desde el punto de vista endoscópico, sino gastropatías, ¿de acuerdo? También hay gastropatías histológicas, pero desde el punto de vista endoscópico son gastropatías. Hay gastropatía nodular, que es esta, hay gastropatía erosiva,
gastropatía trófica, gastropatía eritematosa, gastropatía hipertensiva, entre otras. ¿Ok? Muy bien. Y este patrón puede desaparecer después de erradicar el Helicobacter pylori. Cuando tenemos un paciente que sospechamos de una gastritis crónica y hacemos una endoscopía y luego tomamos biopsias y determinamos que, que tiene el Helicobacter pylori y después de algún tiempo le volvemos a hacer una endoscopía, solemos encontrar el patrón ya normalizado, o sea, la mucosa normalizada desde el punto de vista de las nodularidades. ¿Es algo de peligro tener estos nódulos? No, no es necesariamente algo malo. Solamente es un hallazgo endoscópico de cómo se puede ver un patrón que podríamos ya plantearnos que tenga un paciente la infección del Helicobacter. Muy bien. Entonces, la infección por Helicobacter pylori es la infección crónica bacteriana más común que hay. Más o menos el 50% de la población mundial ha tenido o tiene el Helicobacter pylori. Y hasta más o menos el 80% en población de países en desarrollo la tiene. ¿Ok? En el Perú es uno de los países que más Helicobacter tiene o más infección crónica de Helicobacter hay. Los primeros humanos infectados se entiende de que ha sido hace más de 60.000 años la primera infección probable que hemos encontrado. Es una infección que le tenemos, un germen que está hace muchos años con nosotros. La preinfección suele ocurrir durante la infancia y desde ahí la tenemos, el germen, y muchas veces ni cuenta nos damos que lo tenemos. La reinfección, una vez diagnosticado y tratado el germen, es muy raro. En países desarrollados hasta menos del 1% hay una reinfección. En nuestro medio también es poco frecuente, pero sí hay casos de reinfección. Y muchas veces en países desarrollados, cuando hay un supuesto caso de reinfección, lo que más plantean es que sea un error de la erradicación, o sea, fue un falso negativo de erradicación antes de sospechar o plantear de que ha habido una reinfección, por lo muy poco frecuente que es. Ahora, la transmisión del Helicobacter pylori no se sabe muy bien. En sí, sabemos que el humano es el mayor reservorio del germen. El modo exacto de transmisión no está bien establecido. Hay algunos que dicen que es gastroral, otros dicen fecal-oral, otros dicen oral-oral, que es la menos planteada, o sea, una persona a otra directamente, la más frecuente y la más establecida, algunos dicen fecal-oral, pero lo que se sabe es que la fuente más probable de contagio sea el agua contaminada con el Helicobacter pylori. Y eso es porque nosotros usamos agua no bien tratada para cocinar o para incluso bañarnos para muchas cosas. Y esa es la principal fuente de transmisión del Helicobacter pylori sería el agua contaminada. ¿Cómo detectamos el germen? Bueno, existen varias técnicas para detectar el Helicobacter pylori. Tenemos el principal, el más común, el más frecuente es el test de urea ureasa en aliento, que tiene una gran sensibilidad y especificidad. En algunos lugares se considera como el gold estándar clínico. No es el gold estándar, lo consideran así. Es costo efectivo, es confiable, te puede ayudar para detectar y confirmar un diagnóstico y una erradicación, ¿no? En algunos casos, bajo ciertas condiciones de gastritis y algunas lesiones malignas, su eficacia disminuye, ¿ok? Lo único malo es que es el equipo. El equipo para tener el test del aliento es un poco caro, pero si uno lo logra tener, es una buena herramienta para hacer un diagnóstico y control posterior. Los test de antígenos en S también tienen una alta sensibilidad y especificidad. Es otra manera de verlo. Son rápidos, son bastante costo efectivos. No requieren muchos instrumentos caros. Lo único malo es que si el conteo de bacterias es bajo, te puede dar un falso negativo, ¿no? Y no es útil para confirmar la erradicación posterior. No es un método útil. Sirve más para el diagnóstico, más no para el seguimiento o control posterior. Y para eso mejor es usar un test de ureasa. Existen pruebas serológicas que son las menos sensibles y las menos específicas de todas. No son nada caras, es serología, estudio en sangre, ¿no? Para detectar IgM, IgG del Helicobacter pylori. Lo malo es de que no nos ayuda mucho para algunas infecciones, digamos que están ocurriendo en el momento, y tampoco nos ayuda a confirmar la erradicación.
No es el mejor método definitivamente que se debe usar para para estudio y diagnóstico. Lo utilizan como para tamizajes de poblaciones grandes. Tienes síntomas, si quieres detectar si puedes tener el germen, te hacen la prueba, sale positivo, necesitas una segunda prueba confirmatoria. No es que con la prueba serológica ya tienes el germen y ya te dan tratamiento. En realidad no debería funcionar o no funciona así. Después están otros test que sí necesitan, o sea, necesitan de la endoscopía y la biopsia. Existe el test de ureasa rápido, que es una prueba en la cual una vez que ingresa con el endoscopio, tomas muestras de la mucosa gástrica y esas muestras las sacas y las dejas en un disco pequeño en el cual si se tiñe la muestra de usualmente azul es positivo, si se tiñe de rosado es negativo. Es súper rápida y es bastante buena, tiene una buena sensibilidad, una especificidad bastante buena. Lo único malo es que en la mayoría, no todos, pero muchas veces lo utilizan para detectar en el momento si hay la presencia de Helicobacter, dar tratamiento y de todas maneras esas muestras pueden ser llevadas a estudio histológico. Entonces, a pesar de que salga positivo, siempre aconsejan, si usa la prueba rápido ureasa para dar tratamiento inmediatamente al Helicobacter, de todas maneras llevarlo a estudio para confirmarlo y de esa manera tener un mejor diagnóstico. El cultivo, que si bien es cierto, no es muy sensible en algunos casos, pero es bastante específico, es el gol estándar definitivo. Casi todas las infecciones que existen, el gol estándar es el cultivo. Y aparte que también nos ayuda para la sensibilidad antibiótica en algunos pacientes que tienen dificultad de erradicación. El gran problema es que es costoso, consume mucho tiempo, no es inmediato, los cultivos no son inmediatos, tienen que esperar bastante tiempo, y requiere de un personal experto en microbiología para realizarlo. No en todos los centros se hacen, creo que en el Perú solamente en el INS hacen cultivos de Helicobacter pylori, y solamente son casos muy específicos en donde se realizan los cultivos, pero es el gol estándar en realidad. El estudio histopatológico es el más confiable de todos, junto con el test del aliento, tiene una alta especificidad y sensibilidad. Se considera para muchos el gol estándar del diagnóstico muy aparte del estudio del test del aliento. Provee información adicional sobre otras patologías, no solamente te determina el Helicobacter pylori, puede ser gastritis, si hay alguna gastropatía, si hay metaplasia, si hay lesiones tipo úlcera, te ayuda en varias cosas y es una de las principales herramientas que tenemos para estudiar la gastritis. Y finalmente está el PCR, los métodos moleculares, ¿no? Que son bastante sensibles aún en conteos bajos, solo que muchas veces son caros, requieren equipos sofisticados, no se utiliza mucho el real PCR para el Helicobacter pylori, es un lujo usarlo. Y sí, puede haber algunos falsos positivos, pero su utilidad como diagnóstico es muy específico, tenemos mucha duda diagnóstica. En realidad no es tan usado el PCR. En estudios quizás sí, estudios grandes, pero de forma rutinaria casi no usamos PCR, al menos del Helicobacter. Estas son algunas tablas de los tratamientos para el Helicobacter pylori que tenemos. Les voy a explicar, quedemos con estas dos líneas, que son las más usadas. Tenemos la famosa terapia cuádruple con bismuto, que es usar un inhibidor de bomba, cualquier inhibidor de bomba, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, de forma dual, o sea, 2 veces al día, junto con bismuto. La forma ideal es el subcitrato de bismuto, acá en el medio es subsalicilato. La diferencia es que para llegar a tener un efecto antibacteriano, la dosis del subsalicilato tiene que ser mayor inclusive que la del subcitrato, por eso unos prefieren o sea, no es tan sencillo con el subsalicilato, pero tenemos que usar. Junto con tetraciclina o doxiciclina, la diferencia es la dosis, tetraciclina es cada 6 horas, la doxiciclina es cada 12, y el metronidazol. Este es el esquema más convencional, lo más común que ahí tenemos hoy por hoy. La duración de la terapia son de 14 días. Existen otros como la famosa terapia cuádruple con levofloxacino, en la cual es IVP con bismuto, levofloxacino y amoxicilina. Antes los usaba bastante, la clásica es la primera, ¿no? Que es el IVP con claritromicina y amoxicilina, que es la terapia triple que se ha durado por muchos años.
Acá es 14, no son 7 días por si acaso. Pero con el tiempo las terapias actuales tienen siempre el bismuto dentro de su esquema. Y la terapia de bismuto cuádruple es la principal, seguida de la terapia con levofloxacino, amoxicilina y bismuto. Hay otros varios esquemas, pero estos son los más importantes y casi todos son de 14 días en la actualidad para tratar el Helicobacter. Una vez dado el tratamiento de Helicobacter, hay que esperar un tiempo, unos 2 a 4 semanas, y que el paciente tiene que estar sin haber tomado IVP, sin haber consumido bismutol y ningún antibiótico, para realizar una prueba confirmatoria, que suele ser un test del aliento. En algunos casos, si no hay test de aliento, no hay otra opción que una nueva endoscopía con biopsia, pero lo mejor es un test de aliento, que es lo más sencillo que podría haber. Si sale positivo, se tiene que hacer un segundo esquema distinto. Si sale negativo, pues se entiende que el germen ha sido erradicado. Pero recordemos que tratar el germen no necesariamente trata la gastritis crónica. ¿De acuerdo? Solamente trataste el germen. Ahora, la segunda o el segundo tipo de gastritis crónica, que solamente lo voy a mencionar rápido, es la gastritis autoinmune. Es el famoso prototipo de condiciones inflamatorias relacionadas con el huésped. Simplemente es tener los anticuerpos que atacan al huésped, en este caso a la misma persona, y genera la gastritis. Principalmente afecta a las células de cuerpo y fondo gástrico. ¿Y cómo uno puede pensar que una persona tiene gastritis autoinmune? Es cuando tomas biopsias y encuentras mayor actividad o metaplasia a nivel del cuerpo y no tanto en el antro. Y el diagnóstico es serológico, es tener la presencia de anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales. El seguimiento y el manejo es muy similar a una gastritis, con la salvedad de que sabes que estos pacientes van a poder, hay que hacerle seguimiento en relación al grado de metaplasia que encuentres, y eso depende bastante del score que van a tener en relación a la plaza, que ya lo voy a explicar después. Pero principalmente la gastritis autoinmune no tiene una relación directa con el Helicobacter, es la segundo tipo de gastritis que hay, y es bueno reconocerlo. Recordemos cómo pensar en una gastritis autoinmune, depende del lugar de localización de la metaplasia donde es más frecuente. Si tienes más metaplasia en cuerpo o solo en cuerpo y no tanto en antro, sospechar una gastritis autoinmune. Ok, según la cascada de Palayo-Correa, después de la gastritis crónica, tenemos la gastritis crónica atrófica. ¿Qué ocurre? Hay una inflamación crónica, hay una mayor pérdida celular, el ratio o la frecuencia de la pérdida excede la capacidad de recambio celular. Recordemos que si hay una pérdida celular, nuestro cuerpo mágicamente, no mágicamente, sino digamos por la misma capacidad celular, regenera la celularidad perdida. Pero si la velocidad con la que se está perdiendo es mayor que la velocidad para hacer el recambio celular, esta capa de mucosa se ve adelgazada. Y eso es lo que lleva a generar la atrofia. La atrofia usualmente se acompaña de metaplasia, la cual en su gran mayoría es metaplasia intestinal o el cambio de tejido por tejido gástrico por tejido intestinal, pero también existen otros tipos de metaplasia, como por ejemplo está la pseudopilórica, está la metaplasia pancreática, la escamosa o también la ciliada. Esta metaplasia puede ser regional o difusa, usualmente en parche, y usualmente así se presenta. No es como que hay una zona grande de metaplasia, no, la metaplasia usualmente es en parche, al igual que la atrofia. A ciertas excepciones hay atrofia, digamos, una gran atrofia, pero las zonas de metaplasia suelen ser en parche. Y este es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico, como ya lo mencioné. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos las células del antro y tenemos las células del cuerpo, que son las células oxínticas. ¿Cómo es el modelo del Helicobacter pylori? Empieza la atrofia de la metaplasia a nivel del antro y luego van subiendo por el cuerpo y se genera una gastritis atrófica total. El modelo autoinmune es este, ¿no? El antro se mantiene normal y donde hay es una atrofia y una metaplasia restrictiva o se restringe solamente al cuerpo y fondo gástrico. Y en el modelo mixto, que no es muy frecuente, pero este cuadro que encontré lo menciona, que es el modelo que tienes atrofia y metaplasia en antro y ya también aparece en el cuerpo de manera rápida y genera una pangastropatía o una gastritis atrófica total.
Ahora, endoscópicamente uno puede ver o detectar la atrofia. Sí, existe la visión endoscópica donde uno ve digamos, no le una mucosa rosada, color característico de la mucosa gástrica, y lo que ve son zonas de palidez, blanquecinas, con áreas de vasos o vasovascularidad submucosa bien marcada y que usualmente en el esquema del Helicobacter pylori que vimos acá, empieza en antro y va avanzando hacia el cuerpo del estómago. Ese avance se puede determinar con una clasificación que se conoce como Kimura Takemoto. Y muchas veces nosotros clasificamos la atrofia visualmente vista en una endoscopía por una clasificación de Kimura Takemoto o KT por sus siglas, que van de C1, C2, C3 o 1 o 2 o 3. C1 es menos atrofia o 3 es más atrofia. ¿Cómo funciona? C1 que está es restringido solamente al antro gástrico sin pasar la incisura angularis. Esta es una visión lateral del estómago y si yo hago un corte a través del estómago por la curvatura menor y abro el estómago, lo voy a ver así. Este es el antro y esta zona vendría a ser la incisura angularis. Si ya la atrofia veo que ya está entrando al cuerpo gástrico y subiendo por la curvatura menor sin pasar de un tercio de la mitad del mismo, se conoce como un C2. ¿Ok? Si yo veo que digamos, que la atrofia ya está entrando más el cuerpo y está casi en su totalidad de la curvatura menor, se conoce como C3. ¿Okay? Entonces la zona de atrofia. Y una vez que llega acá y se empieza a abrir hacia los costados, hacia ambas caras laterales del estómago, hasta un tercio es o uno, ya pasa ya de un tercio hasta más o menos quedando solo un tercio, o sea, dos tercios de las caras laterales es un O2 y ya cuando compromete todo el estómago casi en su totalidad, O3 o algunos dicen OP de TAN, ¿no? T es de closed, que viene a ser una atrofia cerrada, y O es de open, que se va abriendo la atrofia. ¿Cuál es el punto de riesgo desde el punto de vista de clasificación de Kimura Takemoto? Cuando ya la atrofia está en un nivel C3. De C3 para adelante es una atrofia de riesgo y sí requiere un seguimiento endoscópico con regularidad. Bien, con respecto a la metaplasia intestinal, es el cambio de tejido epitelial gástrico por tejido intestinal. Esto usualmente no es reversible. Y existen dos tipos de metaplasia. La metaplasia tipo 1, o la completa, o también de tensino delgado, o la metaplasia tipo 2, conocido como la incompleta, o también colónica, que en teoría la metaplasia incompleta es de mayor peligro, de mayor alerta que la metaplasia completa. Y esta tendría, en teoría, mayor riesgo de desarrollar neoplasia maligna. Solo por lógica, es mucho más frecuente las tumoraciones en el tejido del colon que en el tejido del intestino delgado. ¿Ok? Ahora bien, esta clasificación que les voy a mostrar se conoce como una clasificación de Olga-Olgin. Voy a tratar de explicarles más o menos en qué consiste. Desde el punto de vista histológico, la atrofia y la metaplasia intestinal se pueden dividir en tres tipos: leve, moderado o severo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, vamos a ver acá, atrofia o metaplasia. Si yo tuviera metaplasia en el antro leve con metaplasia en el cuerpo del estómago también leve, tengo leve acá, es un estadio 1, ¿ok? Es un estadio 1 o Olgin 1, ¿ok? O Olgin estadio 1. Si tuviera, por ejemplo, una metaplasia intestinal severa a nivel antral y no tuviera metaplasia en cuerpo, sería severa acá, ninguno en cuerpo acá, sería un estadio 3. ¿Ok? Hay del 0, 1, 2, 3 y 4. Siendo el estadio 0 y 1 de leve riesgo para desarrollar
cáncer. En este caso, porque lo que queremos es ver la posibilidad de que el paciente desarrolle cáncer. Un estadio Olga-Olguín 1, 0,1 te dice de que la posibilidad de que desarrolle cáncer en el futuro es baja. Un estadio 2 es un riesgo intermedio, un estadio 3 o 4, 4 sería, por ejemplo, que tenga atrofia y metaplasia intestinal severa, tanto en antro como en cuerpo. Ya nos habla de un estadio 4 y esos pacientes sí deben tener un mayor control endoscópico o seguimiento endoscópico por la posibilidad que pudieran tener a futuro o en muy corto tiempo la aparición de alguna lesión neoplásica. Básicamente para eso nos sirve. Y eso los patólogos nos indican, o si no lo dicen, siempre o deberían o colocan eh, el grado de metaplasia o el nivel de atrofia. Lo pueden decir o lo pueden dar en porcentaje, ¿no? Por tercios, ¿no? Menos de un tercio de, o lo ponen, no sé, atrofia con metaplasia intestinal en antro, 15%, digamos. Entonces, menos de un tercio es leve, entre un tercio a dos tercios es moderado, y más de o más de dos tercios, o más de 66%, si quieren decirlo así, es severo. Y si no te lo pone el patólogo, tú ya más o menos puedes interpretarlo haciendo esta figura. ¿De acuerdo? Muy bien. Rápidamente vemos aquí, este es un estómago normal, esta es luz blanca, la primera parte. Vemos aquí la mucosa normal del estómago, así se ve un estómago por dentro. Y luego ya le colocamos una luz especial que es la cromoendoscopía, que me permite visualizar mejor los vasos mucosos y ciertas características del patrón glandular. Esta es una mucosa de manera normal, y acá vemos leves zonas de metaplasia, como estas líneas medio azuladas, si se puede decir el término, son zonas metaplasia leves. Vemos por acá vemos estas zonas un poco más blancas. Igual acá, esta zona es una zona de atrofia, por ejemplo. Vemos aquí como esa zona mucosa pálida no está como la anterior. Ven aquí la mucosa un poquito más viva, por así decirlo, que está pálida y se ven los vasos submucosos. Y yo cuando cambio una cromoendoscopía, cambio el filtro de luz, vemos cómo se tiñe esto de otro color. Se ve un poquito más verdoso y blanco. Y me diferencia muy bien las zonas de metaplasia con las zonas de no metaplasia. Y esto es mucho más marcado. Si ustedes logran ver acá estos parches, este es luz normal, estos parches blancos como islotes, aquí también un islote acá y otro acá, ya, esto es una metaplasia de antro marcada. Y si yo le hago una cromoendoscopía, se ve claramente cómo se forman estos parches medio blanquecinos con un halo verdoso. Ya estas son parches de metaplasia, no son sábanas, no son extensiones grandes, son parchados. Y acá con cromoendoscopía y magnificación se ve bien delimitado el área de metaplasia a nivel de la mucosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace un par de años, se trató de usar una manera de cómo nosotros podemos interpretar o, mejor dicho, categorizar los diferentes tipos de gastritis que hay, tanto desde el punto de vista histológico como etiológico, y salió el REGAIN, ¿no? Es el Real World Gastritis Initiative, que trata de, digamos, encasillar o englobar de manera sencilla, se puede usar ese término, como eh, clasificar y hacer una nomenclatura de las gastritis crónicas. Es un estudio bastante interesante, si quieren lo pueden buscar y leerlo, pero la parte importante de lo que ustedes deben entender es que existen unos fenotipos de patologías no neoplásicas a nivel de la mucosa gástrica. ¿Okay? No todo lo que nosotros tomamos biopsia y lo va a ver el patólogo nos va a decir que sea una gastritis crónica. Existen otras cosas que pueden decir, ok, esto de aquí no es gastritis crónica. Esto de aquí ni siquiera es una gastritis en sí. Puede ser que es una mucosa normal. Es decir, tomo biopsias, veo el patólogo, bueno, aquí no veo ninguna alteración importante. ¿Ok? Y en este caso, el diagnóstico histológico de la mucosa gástrica dentro de límites normales tiene que detectarse, o los patólogos tendrían ver si la biopsia tomada es normal, porque es importante para el médico decirlo, si el paciente tiene mucha sintomatología, por ejemplo, pero la biopsia es normal, entonces, ¿por qué tiene mucha sintomatología? O no es un cuadro de gastritis, no es una gastritis, o está teniendo un cuadro de dispepsia funcional, que es otro tipo de patología que también puede estar asociado a síntomas disépticos. Ojo,
Puede haber anormalidad de la mucosa no inflamatoria como las conocidas gastropatías. De ellas, la más frecuente se conoce como una gastropatía reactiva, antes llamada gastritis C, C de chemical, ¿ok? Y resulta de, por ejemplo, agentes químicos, como por ejemplo el reflujo gastrorenal o el reflujo biliar, que es muy frecuente en pacientes que tienen reflujo biliar, es decir, la bilis que está o que sale de la vía biliar, en lugar de avanzar al duodeno a través del intestino, hay parte que regresa al estómago y esa bilis puede generar y lesionar e inflamar, o no inflamar, sino lesionar de forma constante la mucosa del estómago, y eso se conoce como una gastropatía reactiva. ¿Ok? También se puede ver en algunas hipertrofias de células parietales o hiperplasia debido también al uso prolongado de IVPs. Todas esas anormalidades son gastropatías, no es gastritis como tal. Y aparte está las gastritis no atróficas o las gastritis crónicas no atróficas. ¿Ok? El principal modelo, el principal tipo es la infección por Helicobacter pylori. Esto es la gastritis crónica comúnmente mencionada. La mayoría de gastritis crónicas son por Helicobacter pylori y este es un grupo importante. ¿Ok? Existen también algunas gastritis crónicas que sean Helicobacter pylori negativo. Sí, puede darse, por ejemplo, en algunas personas que ya han tenido episodios de Helicobacter pylori que ya han sido erradicados y que aparece el germen. O también en algunos casos de gastritis crónica Helicobacter pylori negativo restringido a la mucosa oxíntica, o sea, la mucosa del cuerpo, y ahí uno plantea quizás que tenga o podría tener una gastritis autoinmune, pero el hecho de tener una gastritis crónica, sin haber tenido sin Helicobacter, esto no es muy frecuente. La gran mayoría lo que tiene es gastritis crónica con Helicobacter pylori. Muy bien. Puede haber una mucosa atrófica con inflamación, o sea, una gastritis crónica atrófica. Claro que sí, ese es otro término que también hemos mencionado. El modelo clásico es la presencia, inflamación del Helicobacter pylori con pérdida glandular. Y en algunos casos se puede ver también ese tipo de patología en las gastritis autoinmunes, que es donde no hay una infección previa o ha habido una infección y es erradicado, pero persiste el cuadro de actividad, especialmente en el cuerpo gástrico, y esto también puede ser un tipo de diagnóstico o un tipo de gastritis crónica atrófica. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente existe la mucosa atrófica sin inflamación activa. Puede darse. Y usualmente se ve eso cuando ya ha habido personas en donde ya ha sido tratado, queda con una metaplasia, tiene una actividad bien leve o a veces sin actividad, pero hay metaplasia. Y lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, son pacientes que ya han tenido metaplasia, han sido tratados de Helicobacter, y después de eso, un segundo control persiste con la metaplasia, pero el Helicobacter ya no está. Y puede también haber ese tipo de fenotipos de histológicos de, digamos, hallazgos gástricos. Otra cosa que también menciona esta revisión son las diferentes etiologías que hay de gastritis. Solamente quédense con la gastritis crónica por Helicobacter y la gastritis autoinmune. Pero para que tengan una idea de cuántos tipos de gastritis puede haber o cuántas cosas pueden generar gastritis, te lo voy a mencionar. Existen las famosas categorías ambientales, que son por todas las etiologías que pueden ser transmisibles. Por ejemplo, existen parásitos como la anisakiasis, los cryptosporidium o los estrongiloides que pueden generar gastritis. Existen gastritis por hongos, como la cándida, el histoplasma o la mucormicosis, que también puede generar gastritis fúngica. No solamente el Helicobacter puede ser causante de algún tipo de gastritis bacteriana. Las acetinomyces, el Clostridium, la Enterobacteriaceae también pueden dar. Los Helicobacter pylori o los Helicobacter no pylori también hay.
Existen los Mycobacterium, el Mycobacterium tuberculosum también puede dar un tipo de gastritis que no es muy frecuente, puede darse algunos tipos de pseudomonas, el Treponema pallidum también. Existen causas virales, como por ejemplo los coronaviridae, como el SARS-CoV-2, los herpes virus, que incluyen las infecciones por citomegalovirus, Epstein-Barr, el picornaviridae, también hay algunas etiologías no transmisibles o no comunicantes, como algunos químicos, la doxiciclina, el cayaxelate, que también existe todo un tema del cayaxelate a nivel histológico, el hecho de usar pastillas de hierro, los AINES también pueden generar alteración y daño a nivel gástrico. ¿Ok? Y los fenómenos físicos también, la radiación en pacientes puede generar daño gástrico. Hay pacientes, por ejemplo, como existe la proctitis por radiación, ya te van a leer o van a hablar sobre ese tema en una oportunidad, en pacientes que reciben radioterapia por cánceres de próstata en hombres o cáncer de cervix en mujeres, que hacen radiación e irradian indirectamente a la zona del recto y generan formación de neovascularidad por efecto secundario de la radiación y generan sangrado. Así también puede haber radiación a nivel del estómago, que no es muy frecuente, pero puede generar síntomas similares. Y así como hay ambientales, también hay patologías dependientes del huésped, como son la gastritis autoinmune, que es la principal. Existen otros fenómenos de gastritis específica, como la gastritis linfocítica, la gastritis eosinofílica y la gastritis colagenosa, que son formas especiales de fenotipos de autoinmunidad, por así decirlo. Existen algunas enfermedades sistémicas mediadas por complejos autoinmunes, como la enfermedad relacionada a IgG4, que creo que con mi grupo hablé un poco de esa enfermedad. Es una enfermedad en la cual hay una elevación de la IgG4. Uno de sus variantes es la variante hepatobiliopancreática, pero también hay variantes que pueden afectar a la mucosa gástrica. El lupus, la sarcoidosis, la esclerosis sistémica, la enfermedad de Sjögren, la enfermedad de Crohn, puede afectar de alguna manera, la úlcera ulcerativa no tanto, unos casos en que sí, pero estas principalmente pueden afectar al estómago y generar gastritis, eh, digamos, muy específicas. Las gastritis alérgicas también se puede ver y también la enfermedad en trasplante, también graft versus host disease, también se puede ver. Y estas son algunas, si no son bueno, casi todas las variables de gastritis que puede haber, muchas de ellas son muy raras. Las más frecuentes son la gastritis crónica, por Helicobacter pylori y la gastritis autoinmune. ¿Ok? Listo. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento de la gastritis crónica? Cuando se trata de la gastritis crónica causada por Helicobacter pylori, es tratar la cosa etiológica. Y en ese caso es tratar el Helicobacter. Y muchos de esos pacientes mejoran bastante sus síntomas. Si es que tuvieran síntomas de gastritis, o sea, dispepsia, mejoran bastante una vez erradicado el germen. Hay otros que ni siquiera tienen síntomas con la infección del Helicobacter, por si acaso. Por ende, si una persona que tuviera gastritis crónica no tiene síntomas, la infección por Helicobacter pylori que genera gastritis crónica como causa más frecuente, lo más probable es que la infección por Helicobacter pylori no necesariamente genere síntomas. En la mayoría de los casos es tratar la causa etiológica. Todo lo que hemos visto antes tiene una resolución, una forma de tratarse. La gastritis autoinmune sí es un poco complicada de manejar, eso no se trata. Y lo que se trata muchas veces es con un tratamiento sintomático. Si lo que tienes es mucha acidez, utilizas inhibidores de bomba de protones, como cualquier IBP, omeprazol, esomeprazol, para disminuir los síntomas. Y también utilizas protectores de barrera, como el sucralfato, magaldrato, el oxaluminio, para mejorar su sintomatología en relación a la dieta. Si el problema es que los pacientes tienen demasiada sensación de llenura o tienen muchos eruptos o abalonamiento, se pueden usar algunos procinéticos como la mosaprida y los que mejoran la digestión o mejoran la motilidad y el peristaltismo gástrico, o algunos antiflatulentos para disminuir la formación de los gases como la simeticona. Y recordemos que ninguno de estos medicamentos debería indicarse si los pacientes tienen signo de alarma previo a la endoscopia. Es decir, si es un paciente con signo de alarma, antes de plantearle cualquier medicamento, lo primero es hacer una endoscopia para asegurarse que no haya nada orgánico de peligro, y si no hay nada orgánico, has hecho las biopsias respectivas y ya iniciar con el tratamiento.
y el tratamiento endoscópico de ser necesario, de acuerdo a lo que le mencioné, los signos de alarma que puedan tener, o si requieren un tratamiento endoscópico específico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Que el diagnóstico actual de gastritis crónica es principalmente histológico, y eso es lo principal que quiero que entiendan. La gastritis crónica no es un término endoscópico ni clínico, es un término histológico. Segundo, que la inflamación gástrica crónica conlleva al desarrollo de atrofia y metaplasia, principalmente intestinal, y es uno, si no es el principal factor de riesgo para un específico tipo de cáncer gástrico. Son dos, el adenocarcinoma gástrico y el linfoma Hodgkin. ¿Puede haber otro tipo de neoplasias en el estómago? Sí, pero esas son las dos principales que son dadas de lejos. El principal cáncer gástrico es el adenocarcinoma, cuyo principal factor es la presencia de gastritis crónica. Y si el principal factor o principal etiología de la gastritis crónica es el Helicobacter pylori, que es la principal causa de esa infección, hay que erradicar el Helicobacter pylori para disminuir en parte el riesgo de generar adenocarcinoma. Y como ya lo mencioné, existen diversas etiologías de gastritis crónica no relacionadas al Helicobacter pylori, las cuales son de incidencia mucho, mucho menor, pero que existen. Es bueno, de repente, por curiosidad, conocerlas. La bibliografía que he utilizado y eso es todo, creo yo. Sí, eso sería. ¿Alguna duda sobre el tema? A ver.